Hola y bienvenidos, esto es Notibot ESP. Hoy les traeremos un resumen de noticias intensas que están sacudiendo a la región del Golfo Pérsico. La tensión entre Estados Unidos e Irán ha aumentado significativamente en los últimos días, con varios incidentes que han dejado a la comunidad internacional preocupada. En este especial, exploraremos las causas y consecuencias de estos eventos, así como las reacciones de otros actores importantes en la región. Vamos a profundizar en los detalles de este conflicto en marcha. En un giro inesperado, Estados Unidos ha negado cualquier involucramiento en el ataque a su buque en el estrecho de Hormuz, lo cual genera más incertidumbre sobre las acciones iraníes. Estados Unidos niega ataque iraní contra buque de su armada, durante un nuevo intento por reabrir el estrecho de Hormuz. Un incidente delicado ha surgido en el Mediterráneo, donde las tensiones entre Estados Unidos e Irán han aumentado en respuesta a los esfuerzos de Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz. Según informes de la agencia de noticias France 24 Es, un buque de la Armada de Estados Unidos ha sido objeto de un supuesto ataque por parte de iraníes. Sin embargo, según fuentes oficiales estadounidenses, el incidente no fue un ataque real. El buque, que se identificó como un barco de la Marina de Guerra del Norte, había entrado en aguas iraníes para realizar una misión de inspección cuando fue contactado por un objeto que se deslizó desde el aire. El incidente ha generado preocupación en Washington, donde se teme que Irán pueda estar utilizando tácticas guerrilleras para atacar a las Fuerzas Armadas estadounidenses. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha asegurado que el gobierno estadounidense está monitorizando la situación y está considerando acciones adicionales si se reproduce un incidente similar. El estrecho de Hormuz es una vía marítima crítica que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Rojo. En 2020, Estados Unidos había ordenado la evacuación de su personal militar de las instalaciones en Irán, después de un ataque aeronaval al buque portuario estadounidense Cole. Desde entonces, se ha producido una escalada de tensión entre los dos países. La situación sigue siendo delicada y cualquier movimiento iraní podría generar una reacción fuerte de Estados Unidos. En un momento de incertidumbre geopolítica, líderes europeos y canadienses se reunirán en una cumbre urgente para discutir alianzas y estrategias de seguridad ante tensiones con Estados Unidos. En una cumbre de seguridad histórica que se ha llevado a cabo en el Reino Unido, líderes europeos y Canadá han estrechado lazos en un esfuerzo por fortalecer los lazos entre ambos continentes ante las crecientes fracturas con Estados Unidos. La reunión, ha sido ampliamente descrita como una cumbre de seguridad, sin precedentes, ha reunido a los líderes europeos y canadienses en un intento por superar los desafíos globales y abordar la incertidumbre geopolítica. Entre los participantes destacan el primer ministro británico Rishi Sunak, el presidente de Francia Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el primer ministro holandés Mark Rutte. El motivo principal de la cumbre ha sido la creciente tensión entre ambos bloques geopolíticos en relación con Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos realizados por ciertos líderes para fortalecer la cooperación transatlántica. El panorama sigue siendo incierto y complejo. En este contexto, los líderes han tenido una larga discusión sobre cómo abordar cuestiones como la seguridad energética, la cooperación en misiones militares y la respuesta a amenazas globales. En un contexto geopolítico cada vez más incierto, Estados Unidos aumenta las presiones en el estrecho de Hormuz con su Proyecto Libertad, generado preocupación internacional. Proyecto Libertad de Estados Unidos aumenta las tensiones en el estrecho de Hormuz. Una nave de guerra estadounidense liderada por la USS John S. McCain ha entrado en el estrecho de Hormuz, un paso crucial para el transporte de petróleo y otros bienes desde el Golfo Pérsico hacia Asia. Esta acción se ha llevado a cabo dentro del marco del Proyecto Libertad, una operación militar liderada por Estados Unidos que busca reforzar la presencia naval estadounidense en la región. El USS John S. McCain, una nave de guerra de clase Aegis, había sido envuelta en un accidente en 2017 y había estado sometida a una larga restauración antes de ser desplegada nuevamente en las aguas del Golfo Pérsico. Su presencia en el estrecho de Hormuz ha generado preocupación entre los países del régimen de Irán, que consideran que esta acción es una provocación. Los expertos creen que este movimiento es parte de un esfuerzo más amplio por Estados Unidos para contrarrestar la influencia iraní en la región. El estrecho de Hormuz es uno de los puntos críticos por los que pasan las mayorías de los petróleos y otros bienes que se transportan desde Arabia Saudita y Omán hacia Asia. La situación en el Golfo Pérsico ha sido tensa en los últimos años, debido a la presencia militar iraní en la región. Estados Unidos ha mantenido una presencia naval fuerte en el área para proteger sus intereses económicos y políticos.
La entrada del USS Ion SMC Cain en el estrecho de Hormuz es solo el último ejemplo de esta tendencia, y sugiere que Estados Unidos seguirá trabajando para reforzar su influencia en la región. En un contexto de creciente tensión entre Irán y Estados Unidos, los preparativos militares en marcha en Irán reflejan una escalada alarmante en el Golfo Pérsico. En el medio de las negociaciones estancadas entre Irán y Estados Unidos sobre el acceso al Golfo Pérsico, se ha producido un incidente que podría detonar una guerra en el mar. Según informa la agencia de noticias iraní Fars, un barco estadounidense intentó cruzar el estrecho de Hormuz sin permitirse el lujo de ignorar las advertencias de las autoridades iraníes. Debido a que el barco no identificado se encontraba en la zona del Golfo Pérsico, donde Irán ejerce su soberanía, sus marineros decidieron atacarlo con 2 misiles. El barco tuvo que retirarse rápidamente de la costa iraní y fugir de la zona. Sin embargo, lo interesante es que las autoridades estadounidenses han negado cualquier incidente en sus redes sociales. Aunque el informe de Fars llegó horas después de que el jefe del Comando Militar Conjunto iraní anunciara que Irán se prepararía para proteger su soberanía y seguridad en el Golfo Pérsico. La situación es crítica debido a la declaración del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha anunciado que los Estados Unidos dirigirían los barcos atrapados por la guerra entre Irán e Israel. Esta declaración podría interpretarse como una agresión directa hacia las autoridades iraníes. En medio de este clima tóxico, Teherán sigue negociando con Washington para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero. Sin embargo, las tensiones actuales en el Golfo Pérsico sugieren que cualquier malentendido podría tener consecuencias graves. ¿Qué pasó exactamente en el Golfo Pérsico? ¿Quién está involucrado en esta situación? ¿Y por qué es tan importante defender la soberanía iraní en este momento? Estas son las preguntas que debemos buscar respuestas para entender mejor la situación actual y sus posibles consecuencias. En un giro inesperado, la tensión en el Medio Oriente ha escalado con un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos que podría llevar a una guerra naval. La situación en el Golfo Pérsico se ha escalado de manera alarmante después de que Irán lanzara misiles contra un barco de guerra estadounidense. Según informes, el barco, una nave de la Armada de los Estados Unidos llamada USS Mason, ignoró las advertencias de detenerse en el estrecho de Hormuz. El gobierno iraní ha afirmado que el ataque fue realizado para proteger las aguas iraníes y evitar que el barco entrara en el estrecho. El presidente iraní Hassan Rouhani había advertido anteriormente a los Estados Unidos sobre su intención de tomar medidas si se consideraba que sus derechos estaban siendo infringidos. La declaración del presidente Trump sobre una misión naval para guiar los barcos atrapados en el estrecho ha sido vista como una provocación por parte de Irán. El líder iraní ha descrito la misión como una agresión y ha amenazado con responder con fuerza si se considera que sus derechos están siendo vulnerabilizados. Esto es crucial porque el estrecho de Hormuz es uno de los puntos más críticos del comercio global, ya que atraviesa el Golfo Pérsico. Un ataque a un barco de guerra estadounidense en este punto podría tener consecuencias graves para la economía mundial. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas ha llamado a una reducción del tono y a una búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto. La situación en el Golfo Pérsico sigue en constante evolución y se espera que se mantenga bajo vigilancia internacional. En conclusión, el escenario político internacional sigue en constante evolución. De la negativa de Estados Unidos a atacar al buque iraní hasta la posición firme de Canadá y líderes europeos, cada movimiento destaca la complejidad de las relaciones internacionales. Agradecemos su atención y nos despedimos por ahora. No se pierdan nuestros reportes futuros, suscríbanse a nuestro canal para mantenerse al día con las últimas noticias y análisis. Gracias por su confianza.